Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPrime. Hoy damos comienzo a otra sesión de apertura de Nueva York, jueves 24 de julio. Comentando que ayer tuvimos negociaciones arancelarias que apoyaron la sesión, aumentó el optimismo en el frente comercial tras el acuerdo alcanzado entre Japón y Estados Unidos, de aranceles al 15% en Japón y respecto al 25% previsto, y también un compromiso nipón de invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos. El foco pasó a Europa. Salieron noticias sobre los avances en las negociaciones entre ambos socios, estableciendo un posible arancel del 15%, del que se excluirían productos como aviones, bebidas alcohólicas o dispositivos médicos. Aún así, la Comisión Europea tiene preparada contraaranceles del 30% sobre algunos productos americanos por valor de 100.000 millones de dólares, que entrarían en vigor el 7 de agosto si acaban fracasando las negociaciones antes de la fecha límite del 1 de agosto. Todavía quedan varios socios comerciales importantes con los que negociar Estados Unidos, como son México o Canadá. Estas noticias animaron la sesión en bolsa. Europa subió un 1%, Estados Unidos un 0,8% e hizo recuperar terreno al eurodólar, que se situó en el nivel de 1,177 y provocó un repunte de rentabilidades en los bonos, dejando el bono americano en el 4,38 y el bono alemán en el 2,64, ante la posibilidad de que se despeje esta incertidumbre. La macro pasó desapercibida, con la confianza del consumidor europea mejorando ligeramente, desde -15,3 a -14,7, y las ventas de viviendas de segunda mano americanas deteriorándose. Hoy, mejor Europa que Estados Unidos, hay avances en el frente comercial, tenemos al Banco Central Europeo y más resultados empresariales. De hecho, dos de las siete magníficas publicaron anoche. En el aftermarket, Tesla cayó un 4% al decepcionar con las cifras y Alphabet subió un 2% tras publicar buenas cifras tanto en publicidad como en cloud. La tecnología podría verse animada y con ello una jornada en la que 30 compañías estadounidenses y 41 europeas publicarán también resultados del segundo trimestre. Destacan nombres como Intel, BNP, Louis Vuitton, Deutsche Bank, Repsol y Sabadell. Las primeras cifras conocidas esta mañana han sido positivas, lo que llevarán a un inicio de sesión al alza, animado por los avances en las negociaciones arancelarias entre Europa y Estados Unidos. Y en el plano macro, dos serán las principales referencias del día. Primero, el Banco Central Europeo mantiene tipos en el 2% por primera vez tras 7 bajadas consecutivas, pero el foco se pondrá en el tono de Lagarde y las pistas que dé sobre extender o no esta pausa de tipos en el corto plazo. Y la segunda, la batería de PMIs de manufacturas y servicios en la Unión Europea y Estados Unidos. Se espera que se muestre cierta progresión ante el optimismo en el frente comercial, y de hecho en Europa las manufacturas se situarían muy cerca de entrar en zona de expansión, es decir, por encima del nivel de 50 por primera vez desde junio de 2022. En definitiva, esperamos sesión positiva más en Europa que en Estados Unidos. Dicho esto, os voy saludando a todos aquellos que os vais incorporando a esta sesión de apertura. Faltan escasos 10 minutos para la apertura de Nueva York. Y en la evolución del mercado tenemos que destacar como primero en Europa, la evolución de rentabilidad positiva en España es del 20%, Portugal 20,3%, el resto de Europa, Eurostock 50, 9,5%, en Estados Unidos SP y Dow Jones 8,3%, Nasdaq 10,3%, Japón 6%, China 5,4%. Lo sorprendente es esa recuperación de Japón y China. Recordemos que se mantienen en PERS de 18 y por lo tanto han estado todo el año lastradas así en negativo y parece que ya van recuperando al calor también de esa mejora en las perspectivas económicas. Vemos como en renta fija el bono a 10 años alemán se sitúa en 2,60, el americano en 4,38 y el japonés en 1,59. Las divisas, el dólar se sitúa en el nivel de 1,177, el yen 172,5, la libra 0,867 y el franco suizo en 0,933. Las materias primas, hablamos de los petróleos que siguen cayendo un 8 y un 9%. El Brent cae un 8,2%, situándose en el nivel de $68, y el West Texas cae un 9%, situándose en el nivel de 65. Oro, plata y cobre siguen siendo las grandes triunfadoras. El oro se expande un 30%, la plata un 35,8% y el cobre un 42,2%. Como vemos, el cobre lleva un auténtico rally que le ha situado en máximos de 5,8%. Vemos también cómo las criptomonedas siguen expandiendo. El Bitcoin ya evoluciona casi un 26%, situando su techo en la zona de $118.000.
El techo más rígido está en 123, por lo tanto estamos cerca de otro nuevo bull run. Y el Ethereum avanza en positivo un 6,7%, situando su zona de resistencia en 3.571. En el apartado de volatilidad, el VIX, la volatilidad del SP 500, marca un nuevo mínimo en 15,4 y el referenciado al Eurostock 50 en 18,4. Como vemos, de momento, tesitura positiva, los mercados siguen situando en zonas relevantes de soporte y vemos cómo realmente pues, las perspectivas son halagüeñas, técnicamente se sigue manteniendo tendencia alcista. En el SP 500 los mejores sectores son salud, industriales y energía, que avanzan un 2%. Los peores, utilities, consumo básico y materiales, que retroceden un 0,8%. Empresas con buena evolución, Weston Holdings sube un 16% tras publicar resultados del segundo trimestre mejor de lo esperado y anunciar un nuevo programa de reducción de costes que prevé disminuir su plantilla en un 4% y por lo tanto esto ha upado a la cotización hasta los 57,19 dólares. Tenemos otra empresa como es Gebernova, que sube un 14% tras batir expectativas en sus resultados y mejora sus previsiones para el conjunto del año. Valores con peor evolución, pues nos quedamos con Enphase Energy, que cae un 14% tras publicar previsiones peores de lo estimado por el mercado, a pesar de haber presentado unos resultados del segundo trimestre mejores de los previstos. Y por último, Texas Instruments, una vieja ya conocida, cae un 13,4%. A pesar de mejorar sus previsiones para el resto del año, la compañía ofreció una perspectiva general más cautelosa de lo esperado y señaló que un posible aumento de las ventas derivado de los aranceles podría ser solo temporal. Dicho esto, nos vamos a gráficos, vamos a preparar la sesión. Empezamos en gráfico diario en índices, como siempre, el Dow Jones. Vemos que sigue con su crecimiento constante, va manejando la zona de soporte que vamos a marcar de corto plazo para recompras. La mantenemos en 43.700 puntos y vemos como ya está marcando nuevos máximos y ya supera nuestra zona de resistencia en el nivel de 45.183. Entraríamos fuertemente con posiciones alcistas. A partir de ahí vemos también no solamente el Dow Jones, sino el SP 500, que está marcando una zona de soporte de corto plazo en el nivel de 6.180 puntos y como vemos ya se encuentra en subida libre con el cierre de hoy por encima del máximo de ayer, estaría indicando nuevas fuerzas compradoras. Vamos a ver el Nasdaq. Fijaos cómo el Nasdaq continúa también su camino, 23.226, la zona de soporte de corto plazo en el Nasdaq, 22.378. Así que de momento pues estamos a una distancia considerable. No descartamos que de cara al mes próximo nos encontremos correcciones debido a que no tendremos el impulso de los datos macro, disminuye el volumen y por lo tanto pues puede ser un agosto más tranquilo de lo que ha sido este primer semestre. Vemos en Europa como IBEX 35 nuevamente se sube a los 14.000 puntos, nos vuelve a dejar una zona de soporte en 13.700 y por lo tanto pues la zona objetivo sería los 14.400, así que de momento todavía tenemos recorrido al alza. Vemos el Eurostock 50 como se encuentra cerca de la zona de resistencia en 55.000, en 5.575, así que de momento vamos a respetar el soporte en 5.152 para manejar posiciones compradoras. Vamos a ver China y Japón. Este es el mercado chino. Vemos que realmente todavía le queda un poquito más de impulso hasta los 14.300 y de ahí buscaremos la zona de 16.160. Como vemos, ha hecho un esfuerzo considerable tras rebotar en el nivel de 13.000 y a partir de ahí, pues lógicamente el rally ha sido impecable, ya que ha sido un rally de 118 puntos, el que ha hecho selectivo y de momento pues sitúa muy cerca del doble dígito de rentabilidad. Vamos a ver mercado japonés. Fijaos aquí, después de la vela de gran cuerpo, nos encontramos la siguiente resistencia muy cercana, 42.485. Esa va a ser la zona de disparo, de momento esperamos. Y el soporte de corto plazo lo vamos a situar en los 39.034. Vamos a ver el apartado de materias primas. Empezamos con el oro, se mantiene en esa zona de máximos, muy cercano, marcaríamos un soporte en 3.252 o zona de recompra con objetivo 3.500, así que de momento se mantiene fuertemente.
Vamos a ver la plata. Aquí tenemos 38 dólares onza, marcaríamos la zona de soporte de corto plazo los 37,44 y a partir de los 39,50 seguiríamos marcando nueva zona de máximos. Así que realmente recordad de la plata nuestro objetivo siguen siendo los 49 dólares onza. Vamos a ver petróleo. Primero Brent. Aquí vemos, sigue muy débil todavía con caídas del 8%. La zona de disparo sería los 66,65, objetivo 59,69. Así que en este momento, bajistas para el Brent. West Texas, lo vemos también aquí. Buscaremos una zona de entrada en el nivel de 65 dólares con objetivo la zona de 55,66. Vamos a ver, una vez que hemos visto petróleos, oro, plata, vamos a ver el cobre. Fijaos la revalorización del cobre. Recordad, habíamos buscado siempre zonas de apoyo en 5,38. Nos reiteramos, es una zona donde el precio se ha detenido. Y si, cuando un mercado se encuentra, un subyacente se encuentra en subida libre, intentamos repescarlo más abajo en niveles de 5,38. Así que vamos a esperar para ver si tiene un descanso la cotización, que entiendo que sí, porque ya lleva una revalorización de un 38%. Vamos a ver cacao y café. Le vamos a sumar algodón en el día de hoy. Empezamos con el cacao. Recordad, estaríamos con tendencia bajista, soporte en 68,31 y de momento sí, hemos visto que ha realizado un quiebre, una vuelta a nube, pero no ha sido suficiente para cerrar por encima de las medias de largo plazo. Así que seguimos viendo al cacao débil. Vamos a ver el café, exactamente igual. Aquí situaríamos la zona de soporte en 2,79 y el objetivo de caída sería hasta el nivel de 2,40. Así que de momento no hay gran movimiento. Si lo podemos ver intradía y sería movimiento a la baja. Vamos a ver algodón. Fijaos si lo tiene más claro, desde que perdiera el nivel de 0,83 ha sido una caída tumultuosa, zona de soporte 0,60, de momento bajistas para el algodón, con objetivo la zona de soporte de 0,60. La parte de Bitcoin, como hemos dicho, estamos ahí, seguimos en el cajón entre 106.000 y 123.000 y como vemos, consolidando, seguimos hablando de posiciones alcistas, pero siempre y cuando nos dé una señal de ruptura por encima de esos máximos. Vamos a ver el Ethereum. Fijaos cómo estamos muy cerca de la resistencia clave, que serían los 4.100, pero de momento nos situamos ligeramente por debajo, así que los 4.100 sería la zona de llamada para nuevamente posiciones compradoras en el Ethereum. Me habéis preguntado esta semana también por el XRP. Vamos a verlo. Fijaos, también tiene una gran tendencia alcista, viene de un rally relevante, rentabilidad de doble dígito este año, así que el siguiente objetivo sería o bien la superación de los 3,65 o bien iríamos a buscar una zona de soporte más abajo en la zona de 2,64 para recompras. Cuando falta ya un minuto para la apertura, nos bajamos al 5 minutos, vamos a preparar las operaciones y vamos a buscar, esta es la zona de soporte para el SP500. Marcamos la zona de disparo en ese techo y marcamos un objetivo pequeño que va a ser un primer objetivo en la zona psicológica. Vamos al Dow Jones. Vemos tendencia bajista en el Dow Jones en el gráfico de 5 minutos. Esta sería la zona de soporte. Esta sería, vamos a marcar un mini objetivo en 650. Y por último vamos a buscar en este caso el Nasdaq para ver realmente cuál es su comportamiento. Aquí vemos gráfico 5 minutos del Nasdaq. Buscamos la zona de soporte anterior mínimo, la zona de disparo, esta resistencia y por último la zona de beneficio. Vamos a ir a buscar el beneficio en 288. Vamos a eliminar líneas. Cuando ya arranca la sesión, vamos a ver los primeros compases. Ahí vemos el Nasdaq cómo empieza subiendo. Fijaos, va directo a la resistencia. A ver si mantiene el impulso. Recordad, precio por encima de la media de 200, por encima del canal de 20. Vamos a ver si realmente lo consigue. Vamos a ver cómo ha empezado la sesión el Dow Jones. Más lento en el 5 minutos. Como vemos, parece que lleva una divergencia con el Nasdaq. Y el SP500, pues parece que también, al igual que el Nasdaq, va a ir a buscar la resistencia en 374. Así que vamos a dejarlo ahí para ver si van madurando las operaciones. Y mientras tanto, vamos a fijarnos en las acciones americanas.
Vamos nuevamente a analizarlas. Nos vamos a nuestro inseparable gráfico diario y empezamos por Apple. Parece que no avanza demasiado, pero lo está haciendo. Ya está cercano a la media de 200 superior. Tendría que cerrar por encima de $216 para considerar la compra. Y de momento, pues estableceríamos un soporte de cortísimo plazo en 207. Vamos a ver Google. Fijaos cómo ha dejado un gap, hay compras y por lo tanto, pues realmente el objetivo va a ser la resistencia en $208. Todavía nos quedan prácticamente $11 de recorrido, así que valor que se mantiene robusto y la zona de soporte en torno a 177. Tenemos Microsoft. Esta sí se nos ha escapado, ya que se ha ido demasiado rápido a la zona de ese techo que han marcado en $514, pero podemos buscar un mini soporte en 497, que entiendo que la acción tendrá que descansar, los alcistas tienen que vender y por lo tanto podríamos buscar zonas de recompra en ese nivel. Vamos a ver Amazon. Cotizando ya en $230. Recordad, nuestro primer objetivo va a ser el nivel de 240, así que estamos muy cerca de ese primer objetivo para a partir de ahí plantearnos subidas mayores, ya que pues todavía los fundamentales descuentan recorridos al alza en torno al 15%. Regresamos al sector bancario, seguimos marcando JP Morgan, Bank of America, empezamos por JP Morgan, que nos deja una zona de soporte en $278. El objetivo, más que claro, es la zona de 298. Si sigue marcando nuevos máximos al cierre de hoy, lógicamente se consideraría posición compradora. Vamos a ver Bank of America. Aquí tenemos $48 de cotización. El alto anterior, el swing anterior está en 49.23, cierres por encima de 49.23, nos vamos con el precio para ir a buscar cuotas de recorrido entre el 3 y el 5%. Vamos a ver Wells Fargo, fijaos también, situación inmejorable, la de la entidad financiera, soporte de corto plazo 77.37 y el objetivo de cierre, si es superior al máximo de ayer, estaré también marcando nueva posición compradora. Nos vamos a medios de pago, tenemos a Visa en la zona de $354, el soporte de corto plazo son los 343 y el objetivo de llegada sería los 376. Vamos a ver Procter Gamble, fijaos, el gigante como mantiene una zona de soporte en $152, cotiza en 158, por lo tanto está débil. Necesitaríamos recuperaciones por encima de 165. De momento bajistas en Procter Gamble y con ello pues hay que darle un filtro de liquidez para poder entrar en un punto óptimo. Vamos a ver en este caso sector automóvil. Tenemos aquí a Toyota. Vamos a ver también a Tesla. Toyota ha realizado una zona de soporte en $154 y como vemos ya ha avisado con esa ruptura por encima, a partir del nivel de 195 estaría marcando posiciones compradoras con un primer objetivo en la zona de $207, que es la resistencia del verano pasado. Vamos a ver en este caso sector aviación. Aquí tenemos $233 para Boeing, pero realmente nuestro objetivo es en la zona de 267. Así que podemos esperar una zona de recompra en el nivel de 224. Vamos a ver también otro valor como PepsiCo, que como vemos parece que tiene mejor aspecto que Coca-Cola últimamente. La zona de soporte clave es el nivel de $127, pero para compras entiendo que daría mayor recorrido a partir de 153, $150, que es la resistencia precisamente de principios de abril. Vamos a ver también Tesla, que hemos comentado para analizar. Fijaos cómo aquí vemos la caída. Precisamente sigue muy débil, parece que le duran poco las buenas noticias. Soporte de corto plazo $287 y a mi juicio hasta que no superara el nivel de 368. Sé que estamos hablando de un recorrido alto, pero fijaos lo que ha pasado en anteriores ocasiones, que ha intentado buscar máximos y cada vez son máximos decrecientes, por lo tanto no nos extrañaría que fuera a perforar la zona de $288 a la baja y a partir de ahí buscar el nivel de 222, que ya entiendo que sería un descuento interesante para posicionarnos en el valor. Dicho esto, vamos a ver última acción de JD y echamos un vistazo al mercado en 5 minutos. JD lo tenemos aquí en el nivel de soporte de $30, el objetivo, el soporte en 24.33, así que estaremos bajistas en JD y como vemos realmente pues sufriendo bastante desde que perdiera la resistencia
esta resistencia aquí marcada, el nivel de $65 no ha vuelto a recuperarse la acción. Esto sucedió en junio del 23, por lo tanto ya han pasado 2 años y la acción todavía sigue débil, no vuelve a máximos. Y bueno, pues da que pensar, porque si vemos que los índices se encuentran en máximos históricos y la acción todavía pues, ha perdido más del 50% de su valor, pues lógicamente pensamos que es un valor todavía débil, que hay información que no tenemos y que precisamente esa información no es técnica o chartista. Vamos a ver gráfico de 5 minutos. Vemos el SP, se ha replegado. Mantenemos en la zona de soporte. El Dow Jones, como vemos, no ha perforado ese nivel de soporte, parece que quiere recuperar. Y el Nasdaq se ha replegado también y mantenemos la zona de soporte en 23.194. Como bien podéis saber, siempre es importante en las aperturas. Ya sabéis que normalmente los primeros 15-30 minutos de la apertura americana siempre suele ser mucho más volátil y a partir de esa primera media hora el mercado ya se estabiliza y toma dirección. Por lo tanto, pues no nos deben de extrañar encontrar precisamente estas velas SPY, que son velas con poco cuerpo y una cola mayor. Y por lo tanto, esto simplemente se debe a la impulsividad y el nerviosismo de los operadores hasta que ya van digiriendo las noticias o el pre-market. Por lo tanto, vamos a ver también la parte de divisas, euro, libra, dólar, para ver exactamente el comportamiento. Vamos a empezar por el euro. Fijaos, cotizando en 1,17, 64, con una fuerza importante, castigando al billete verde. Zona de soporte 1,1539 y realmente pues a partir de 1,1830 volveríamos nuevamente a buscar objetivos alcistas. Así que la situación técnica del euro y de la libra son impecables. La libra sí nos ha dejado una zona de soporte más clara, un doble suelo en 1,3353 y el objetivo de salida sería la zona de 1,3806 para buscar un recorrido de 4 figuras en la libra. El dólar yen se mantiene bajista con objetivo el soporte en 139,65 y a partir de ahí pues estaremos hablando de un recorrido también importante cercano a las 6 figuras, así que estaríamos bajistas en dólar yen. Vamos a ver en este caso libra yen alcista por encima de 198. Objetivo 199,96 y a partir de ahí el techo en 208. Así que fijaos también con la lentitud con la que van fluctuando muchas divisas en esta temporalidad, que es lo que hace que realmente pues tengamos que bajar a temporalidades más cortas para intentar rascar unos pips cada día. Pero si tenemos claro cuál es la dirección del mercado en el gráfico diario, podemos bajar a 1 hora o a 30 minutos o a 15 y a partir de ahí solamente entrar en esa dirección. Por ejemplo, en estas que estamos analizando un gráfico diario, pues no me cabe la menor duda que en un gráfico de 1 hora, por ejemplo, solamente posicionaríamos en compras y a partir de ahí iríamos a buscar este tipo de tramos, que son las que nos va dejando la divisa para ir a buscar pues, objetivos más pequeños, en este caso, ¿vale? Así que realmente para eso nos sirve también la dirección del gráfico diario. Vamos a ver el dólar americano canadiense, fijaos también bajista como dólar yen. Aquí el objetivo sería el soporte en 1,3427. Y por último, pues tendríamos también, vamos a ver, en este caso el kiwi dólar, dentro de las divisas mayor, que es alcista, pero eso sí, fijaos cómo ha tocado un techo en 0,61 y se ha desplomado. Por lo tanto, esperaremos a 0,6124, cierre por encima, objetivo R1 0,6376. Vamos a bajar, último vistazo, a 5 minutos. Fijaos que el SP parece que va recuperando ya. Recordad, la línea de disparo es 374, la línea de llegada 379. En Dow Jones, la línea de disparo bajista sería 687, 44.687. El objetivo de llegada 650. Y en el Nasdaq, en 5 minutos, la línea de disparo sería 268, la de llegada 288, es decir, 20 puntos de recorrido. ¿Por qué? Porque precisamente aquí tenemos una mini resistencia, precisamente de esta madrugada de Asia, que lo situaba en esos niveles. Dicho lo cual, quiero agradeceros a todos por vuestra asistencia, participación, también por los comentarios que hacéis en nuestro canal de YouTube, PuPrime Spanish, el cual os invito a visitar y suscribiros, donde tenéis todos estos vídeos de apertura de Nueva York y estrategia de trading semanal que tendremos en un ratito. Y sobre todo para todos aquellos que todavía pues, no os habéis animado a aperturar cuenta con nosotros, ya sabéis los recursos de los que contamos, estrategias, indicadores, herramientas, copy trading, tenemos un montón de recursos
para que podáis elevar vuestro trading al siguiente nivel. Nos vemos en un ratito de la estrategia de trading semanal, que será pues, aproximadamente en 1 hora y 20 minutos. Y gracias a todos y que tengáis un buen día.